desde el punto de vista práctico, porque es una prueba más de que Estados Unidos es hoy la única democracia que existe en el mundo. No hay otra. Les guste o no les guste a estos falsos izquierdistas de Europa, que se llaman de izquierda sin saber lo que es la libertad y sin conocer lo que es la libertad política. Se creen de izquierda. Entonces, por eso, y segundo, porque el Tribunal Supremo, como veremos enseguida, se ha dividido en dos grupos y en el grupo que ha tenido la mayoría de la decisión, pues, se ha pronunciado sobre uno de los temas más profundos y difíciles de la ciencia política, y es si en los estados federados hay un estado nada más, que el federal, o bien permanece en la personalidad de los estados federados y lo que existe por encima de ellos no es un estado sino un gobierno. Esa es la tesis de Dalmacio Negro, que está bastante mejor de la operación que ha tenido, y que es una pena que hoy no esté aquí, porque aunque cada vez está más cerca de mi posición, y él lo dice, que tiene que corregir sus libros después de leer el mío y mi tesis, pero que sería interesantísimo el contraste con sus opiniones, que lo vamos a ver enseguida, porque esta sentencia del Tribunal Supremo que vamos a comentar será histórica, de las grandes decisiones y sentencias que Estados Unidos, comparable a las del juez Marshall. Las del juez Marshall, la más célebre, el que distinguió entre nación y Estado como nadie después lo ha hecho. Cuando se habla de separación de poderes en Europa o en España, no sabe lo que dicen. Separación de poderes es la que establece el juez Marshall en Estados Unidos, que separa nación y Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que los representantes de la nación es un poder que son el legislativo, y el representante del Estado es otro poder que es el ejecutivo. Y como son separados, tienen que ser elecciones separadas, distintas. Una que se llama elección de representantes de la nación, y otro el representante o ejecutor del Estado, que es el presidencialismo. Y los jueces están en medio, que no hay ningún poder separado ni nada. Los jueces no tienen poder, lo que tienen que tener es independencia. Pero poder no, sería escandaloso. Porque cuando se habla de poder, se habla de poder político. ¿Cómo se va a hablar del poder que tiene un juez para dictar sentencias? Por supuesto, no es otra cosa. De eso no se habla. Lo que sí se habla, Montesquieu, es de la separación de poder. Y cuando habla de los jueces, dice, si su poder es presque casi nulo, yo creo que sobra el casi, es nulo. Un juez no puede tener poder. Si tiene poder un juez, ahí hay corrupción, no hay democracia. El juez lo que tiene que tener es independencia. Por tanto, lo que se puede llamar poder judicial será que el órgano de gobierno, no de poder de los jueces, no tenga poder ninguno, salvo impedir que los otros dos poderes, ejecutivo y legislativo, intervengan en la sentencia judicial. Esa es la división de poderes. Y veréis ahora, cuando entremos a fondo en el asunto de hoy, ya veréis qué profundidad, qué belleza, qué maravilla es la democracia cuando se sabe lo que es. Vamos a comenzar por la noticia, como ha adelantado el Antonio, del Supremo en Estados Unidos. Viene en la portada del diario El País. Dice: Obama obtiene el aval definitivo para su mayor logro, la reforma sanitaria. El Supremo de Estados Unidos avaló ayer la reforma sanitaria, el proyecto central en la presidencia de Barack Obama, en una sentencia con 6 votos a favor y 3 en contra. Los jueces consideraron legales los subsidios para adquirir seguros médicos, un pilar de la reforma, que da cobertura sanitaria a más de 10 millones de ciudadanos. La noticia continúa en páginas interiores. Leemos: el Supremo respalda la reforma sanitaria, el pilar político de Obama. Más abajo también encontramos un artículo, no viene firmado. ¿Qué artículo? Dice: el legado se perfila. ¿Dónde? Al final de la página 3. Sí, no, aquí lo que me importa es el legado de Obama, porque si no se entiende. A ver, reforma sanitaria, ¿qué dice ahí? Reforma, nada más. Con la decisión de ayer del Tribunal Supremo, Obama obtiene la validación casi definitiva para la ley de 2010, uno de sus proyectos más controvertidos, que aspira a mejorar de forma tangible la vida de millones de personas. Muy bien, vamos a dividir nuestra intervención, cuando hablo de nuestra, que es la mía, y la de Adrián, que me ayudará. Sabéis que uno de los mejores conocedores de mi pensamiento es Adrián, y aquí sí que hay motivo para aplicar mi teoría, mi pensamiento y mi análisis políticos, porque esta decisión del Supremo de amparar, de aprobar, de impulsar, legalizar la medida de Obama, que puede hacer obligatorio a los ciudadanos que carecen de cobertura sanitaria, les obliga el Estado a suscribir una póliza de seguros privados. Figuraros el escándalo que se montó en Estados Unidos cuando un presidente de Estados Unidos dicta una ley para que obligue a un individuo a suscribir, quiera o no quiera, una póliza de seguros privada
para acogerse a la protección sanitaria. Eso es un escándalo, ¿verdad? Uy, dirán, oh, por Dios, los republicanos, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede intervenir en la economía? ¿Cómo el Estado puede obligar a un ciudadano? Esto es derracarse la vestidura, esto es la negación de las libertades, esto es ilegal. Bueno, se aprobó provisionalmente y ha llegado por fin esta norma, esta medida gubernamental de Obama, ha llegado por fin a la decisión del Supremo. La decisión del Supremo que confirma la ley de Obama de ampliar a 10 millones de ciudadanos de Estados Unidos que no tienen cobertura sanitaria, y que Obama ha tenido la iniciativa, la visión y el valor de obligar a suscribir una póliza de seguro privada. Sí, claro, con el consiguiente enriquecimiento de las compañías de seguros, claro que sí, pero excitar ese conflicto de intereses, favorecer la ambición de las compañías de seguros de ganar dinero, ¿para qué? Pues para nada menos que cubrir las necesidades de salud y de cuidados médicos de 10 millones de personas. Bien, ha llegado al final y ese final merece la pena ser analizado. Si tuviéramos que agotar nunca, pero simplemente explicar bien, detalladamente, por qué esta ley es tan importante, por qué va a marcar un antecedente famoso en todas las futuras jurisprudencias de Estados Unidos, por qué esta medida del Supremo es comparable a las decisiones del juez Marshall, tan famosas, por qué referente a la distinción entre nación y Estado, las del Marshall. ¿Por qué? Porque se ha pronunciado sobre temas candentes que solamente los juristas pueden de verdad calibrar su importancia, pero los políticos, que no son abogados, tienen que conocer sus orígenes para comprender lo que es una democracia. En Europa, estos que son ignorantes por completo, es que no hay nadie que sepa una palabra, pero nadie, ni partidos políticos, ni universidades, ni catedráticos, ni constitucionalistas, no saben una palabra de lo que es la democracia. Y hoy vamos a examinar un poco, porque si entrara yo a fondo en estas cuestiones, de verdad, necesitaría por lo menos un mes para explicar las consecuencias trascendentales que tiene esta ley para Estados Unidos, para la democracia, para el concepto de libertad. Y digo de antemano que el Supremo ha acertado plenamente al validar judicialmente la medida de Obama de ampliar esa protección de aquella ley. Ley de cuidados accesibles. Eso es, exactamente. Con el fin de mejorar los mercados de seguros Perfecto. sanitarios. Ley de cuidados, ¿no? De cuidados accesibles. Que no es cuidado intensivo. No. ¿Cómo podría parecer un médico? Sí. Ley de cuidado accesible. Bueno, pues cuidado intensivo a los que no tenían el seguro. Bien, vamos a empezar. Primer punto que voy a examinar. Cuestión de Estado. Porque en esa ley el tema gira, se creen, los que son juristas incompletos, se creen que todo describa alrededor de una palabra. Y es verdad que tiene mucho sentido que esa ley, el contexto de la ley aplicada e interpretada, hable de estados en plural y no de estado en singular. ¿Qué significa eso? Dice la noticia. Los 6 jueces de la mayoría optaron por tener en cuenta la intención, ojo, cuidado, la intención y el contexto de la ley, en vez del sentido de la palabra Estado en singular. Hablo de la ley de cuidado accesible. ¿Qué significa esto? Pues esto es un tema que cae de lleno en el terreno de la hermenéutica. Pero la hermenéutica es una ciencia. No lo era. Hace 200 años no lo era. Pero hoy es una ciencia muy rigurosa. Sí, es la ciencia de la interpretación. Pero, amigos, es muy distinta la interpretación de un texto jurídico legal, una ley, a la interpretación de textos jurídicos, contratos, redactados por los particulares. No se pueden interpretar de la misma manera, porque en el texto, la interpretación de una ley, se está interpretando el sentido de una ley donde importa bastante poco las intenciones del legislador. La ley es la ley. En cambio, en los contratos, figuraros si tiene o no importancia, interpretar la intención de los contratantes. Bueno, esta confusión es permanente. Ahora tenemos una maravillosa sentencia del Tribunal Supremo donde la mayoría de los jueces, 6 contra 3, han interpretado muy bien lo que significa la palabra Estado. ¿Qué significa la palabra? Dicen, votaron en contra los jueces del ala derecha. ¿Por qué se divide derecha e izquierda en una cuestión que parece tan técnica? Que parece que es nada más que saber qué significa una palabra, un texto y un contexto. Ya veréis por qué. Porque la ideología
se tienen que amparar en la hermenéutica, es decir, las interpretaciones de las leyes, para imponer un sentido más conforme con la ideología del que la interpreta. Por eso es la importancia, porque esa ideología generalmente es inconsciente. Los conservadores no son conscientes de que al aplicar de una manera la ley son conservadores y la aplican de una manera restrictiva porque tienen miedo y no lo saben. Ellos creen que están interpretando el derecho como es y no se dan cuenta que son sus sentimientos los que le obligan a una determinada interpretación. Y lo mismo digo de los progresistas, exactamente igual. Ellos creen que están interpretando la ley. Cuando hablan en sentido progresista, no, en sentido según sus sentimientos. ¿Cómo lo van a interpretar de otra manera? Si eso es imposible, que no sea así. Veremos. Ahora se trata de la palabra Estado, singular o plural. ¿Qué dice la ley? Pues la mayoría conservadora, para reforzar el significado de estados en plural que emplea la ley y corregir las deficiencias sin lo que cree en su redacción. Yo aquí lo que entiendo, Antonio, está usted de acuerdo conmigo, Venga. Que el Supremo lo que dice es que cuando se refiere a estados en realidad se está refiriendo al Estado federal, y esa es la contradicción que pone de manifiesto los jueces que votan en contra, de que tienen que hacer una pirueta los jueces para decir que cuando... Que el plural se refiere al Estado. Exacto. Y no a todo. Eso es. Pero eso es a lo que voy. Pero es que requiere el rodeo que estoy dándole, porque tú vas a interpretar ahora también cómo recojo en mi texto, en mi libro en Teoría Pura de la República, en la hermenéutica, para ver que la palabra estados en plural, claro que quiere decir literalmente, estados en plural son estados federados, no el nuevo estado, literalmente. Pero la interpretación literal, que la mayoría de los juristas, no la mayoría, casi de 100, 99 buenos juristas se equivocan cuando siguen el texto de los códigos españoles que vienen de Napoleón, donde dicen que lo que es claro no requiere interpretación. ¿Lo recuerdas, Adrián, que lo has estudiado? Pues mentira, no es verdad. Es decir, cuanto más claro sea un texto, más necesidad tiene de interpretación. ¿Por qué? Pues ¿quién dice que es claro? Claro, necesita un juicio previo. Ya está. ¿Está claro? Eso que no parece claro, ahora sí que está. Que la ley te parece clara, el vulgar, el que no es abogado, o los malos abogados. Uy, esto está clarísimo. ¿Sí? ¿Cómo? Está clarísimo. ¿Y quién te dice a ti que está claro? La he interpretado para que antes de empezar a hablar de lo que significa, ¿quién te ha dado a ti las normas para que haga un juicio previo de claridad? ¿Por qué decir esto es claro? Eso significa que no es oscuro. ¿Y por qué lo sabes si no has empezado a interpretar? Si has dicho esto es claro y has renunciado a toda interpretación. Eso es lo que los jueces en el Supremo han tenido en cuenta. Y voy a decir por qué. ¿Por qué estados en plural se refiere al estado en singular? Mira, hombre, eso es imposible. Imposible para la interpretación literal. Pero es que la interpretación literal es el primer acercamiento. Venga, examina. Bien, para eso hay que distinguir entre estado federal y estado confederal. En el estado confederal, la diferencia con el federal es la siguiente. Estado federal es Estados Unidos. Estado confederal, el ejemplo que se citaba siempre, era Suiza. En el Estado federal, y la diferencia entre federal y confederal, para un experto que no conozca el país, ni será, pero que le den las dos constituciones y a la vista de las dos dice esta es federal y esta es constitucional. ¿Y cómo lo dice eso? ¿Creéis que lo dice examinando competencia? No, claro, lo dice mirando un solo artículo, uno, que diga, lo que no está aquí regulado, ¿a quién pertenece? Así, en las materias que no figuran en la Constitución expresamente, ¿a quién le corresponde la competencia sobre esas materias? Hay unos que dicen, hombre, si no se dice nada, le pertenecen a los estados confederados en plural, porque si no dice nada ellos mantienen, hace falta algo expreso para que se entienda que han renunciado a ser competentes y lo han entregado a una entidad nueva, que es la federal y que es el estado en singular. Ese es el origen de la confusión. Pues naturalmente, ¿por qué? Porque viene la Constitución americana, la federal, viene de otra anterior que era la confederal. Y en la confederal los estados, eso es lo que imponen. Y el fracaso de la primera Constitución americana, que estuvo a punto de terminar nada menos con la propia independencia y existencia de Estados Unidos. Y que la grandeza de los padres de la patria de Estados Unidos fue de tal naturaleza, y por eso fue destacada por Tocqueville en su gran libro sobre la democracia en América, es que los propios miembros, los propios individuos, los propios miembros, las propias fuerzas políticas que apoyaron la Constitución confederal
se dieron cuenta que se habían equivocado, rectificaron y dijeron, no, esto va a la ruina. Y ellos mismos destruyeron su propia obra e hicieron una nueva constitución, la federal. Eso es una maravilla que no tiene antecedentes en la historia. No tuvieron amor propio por la obra creada. Se equivocaron y lo reconocieron. Pero ahí estaba la palabra Estado en plural y por eso se interpretó siempre en plural. Hasta que ha llegado esta norma del Supremo. Ahora ya no hay duda. Y es una pena que no esté aquí Dalmacio Negro, porque además de lo que acabo de decir, ahora viene otra cuestión distinta. De verdad, yo podría estar un año mínimo entero, sin parar, explicando la profundidad de lo que significa política y jurídicamente lo que ha pasado en Estados Unidos. Primero he dicho una explicación de primera aproximación a la cuestión de Estado en plural o en singular, que es acudiendo a la noción de federal o confederal, y que la historia de Estados Unidos procede de un fracaso absoluto de una constitución confederal y de un triunfo absoluto que hoy existe, que es federal. Pero ahora viene otro tipo de discusión heredado nada menos anterior a Gran Bretaña y anterior al Reino de Inglaterra. ¿Es Inglaterra un Estado? En primer lugar, constitución escrita no tiene. ¿O es un gobierno? ¿Es el gobierno de Gran Bretaña o es un Estado? En esa discusión que desde luego ya en el siglo XX, después de las dos guerras mundiales, casi sobra, e incluso en el Imperio inglés del siglo XIX, yo creo que la cuestión estaba decidida a favor de que es un Estado, no es un simple gobierno. Quiere decir que tiene una estructura estatal. Y el imperialismo inglés del siglo XIX sería inconcebible si fuera un Estado. Es un Estado imperial. En la obra principal sobre imperialismo, que sirvió de modelo, o por lo menos de inspiración a Lenin, sobre el paso del capitalismo al imperialismo, está basado en el estudio minucioso del imperio inglés. Y es casi imposible que la estructura del imperio inglés estuviera montada sobre el gobierno inglés. Había una estructura estatal, con arreglo al término actual. Y eso, cuando Estados Unidos nace, eso ya no digamos. Es que el triunfo de las colonias, en la guerra de independencia, hacen que funden un Estado. Ahí no hay duda ninguna. Ahí no es el gobierno americano lo que hay. Es una nueva estructura estatal. Y de carácter, primera confederal fracasa, segunda federal. ¿Qué pasa entonces con el término entre Estado y gobierno? Un problema que apasiona a Dalmacio Negro y que prácticamente ha dedicado su vida intelectual a explicar y ver esta diferencia entre el mundo anglosajón y el mundo continental. Porque el mundo anglosajón, sus bases no son las mismas, las bases de las que nace el poder unificado de los soberanos ingleses, no es la misma que las bases sobre las que se edifican los soberanos del continente europeo. Y eso se traslada al mundo de hoy. Se ve, entonces, evidentemente, que la filosofía anglosajona en Thomas Hobbes, el concepto de soberanía, es muy distinto del concepto de soberanía que tiene, por ejemplo, Jean Paulin. Es diferente. Y la soberanía, luego ya del siguiente paso de Rousseau, ya esa soberanía no es una derivación de la soberanía en Hobbes, en el mundo anglosajón, que es un contrato de subjeción a un soberano, sino que la teoría de Rousseau deriva, es como una sublimación de las teorías de Jean Baudin, el francés, en los 6 libros de la República. De ahí puede derivar ya Rousseau el contrato social en el que, imitando lo que sucede con el rey y los grandes aristócratas que le rodean, el concepto de soberanía que nace en Inglaterra como cualidad del soberano, en cambio, en el continente europeo viene del francés, que distingue entre la cualidad del soberano, que era el emperador, que proviene del Sacro Imperio Romano. Sí, pues de ahí viene el concepto de soberanía de Baudin en los 6 libros de la República, pero hay que distinguir la soberanía como cualidad del soberano, que es soberanía sin soberano, que es los señores feudales, condes, los títulos, que dependiendo teóricamente de Federico de Sicilia, del emperador del Sacro Imperio, sin embargo, tenían poderes autónomos, que no tenían a nadie por encima. Y claro, hay que distinguir entonces entre la soberanía como poder supremo, que no tiene encima nadie, que es el concepto que hoy ha llegado hasta nosotros, de la soberanía como un poder que tiene por encima una autoridad. Todo esto está implicado en esta sentencia. Estados Unidos para mí es algo grandioso. Y mira que está lleno de defectos en su constitución, pero vale muy poco. Ni el sistema electoral, ni la financiación de los partidos. Pero si eso no vale nada. Pero qué importancia tiene que eso no valga nada comparado con la genialidad, la grandeza
de haber separado dos poderes. Y ahora vuelvo al tema. Y haber separado el Estado de la nación. Y eso es Marshall. Esa es la respuesta al problema del Estado federal y de que ahora el pleito que ha resuelto para obligar a que los individuos sin cobertura sanitaria contraten un seguro privado, obligar. Eso es posible porque se ha distinguido entre Estado y nación. Y entonces el Estado, claro que puede obligar. ¿Obligar a qué? Pues que haya una contribución del individuo para protegerse a sí mismo. Pero dada la naturaleza del Estado, es completamente factible y compatible porque está de acuerdo con la gran tradición de la jurisprudencia basada en el juez Marshall contra Madison. Recordáis las célebres sentencias, ya lo digo, que distingue entre nación y Estado, y el Estado es singular, aunque haya estados en plural, porque es la tradición de donde viene, y porque es federal, el Estado es singular, y no es gobierno, sino Estado, porque desde que existe Estado federal, cuidado, segundo dato que esclarece todo el tema del Estado Unido. Además de que el Estado federal es aquel que dice que todo lo no expresado en la Constitución pertenece la competencia al Estado federal, lo que no esté expresado que se reservan los estados anteriores. Además de eso, tenemos el antecedente histórico. Estados Unidos, desde que existe como Estado federal, no ha creado una sola competencia del Estado, ni una sola, que afecte a todos los demás que no sea federal. Es que no existe ni una. Y ese es uno de mis grandes argumentos contra la tesis, las inclinaciones de Dalmacio Negro a creer que es gobierno. Pero el gobierno depende de sus decisiones. Pero si en la estructura estatal está ya previsto que todo aquello que es nuevo, que antes no lo tenía, pertenece al Estado federal, es señal de que hay Estado no gobierno. Esto es tan importante lo que estamos hablando, que es llegar a entender la verdadera naturaleza de lo que es Estados Unidos, partiendo de la base anglosajona, porque esa sí que es diferente entre gobierno y Estado, que si puede ser discutible en el origen, no lo es hoy. Volviendo, sigue, porque es que me interesa muchísimo los recuerdos, porque eso revela cómo una ley actual de la democracia de Estados Unidos, con todos sus defectos, debido a que es muy antigua, y que cuando era tan poco habitante, en una extensión tan grande, que repito, no llegaba a 7 millones, que el sistema electoral de compromisarios, sin eso no hubiera podido hacerse nada. En España es ridículo hablar de compromisarios. Es ridículo en España hablar de primaria. Si el que habla de primaria en España es un ignorante, si no sabe que eso no tiene nada que ver con la democracia. En primer lugar, porque la democracia interna de los partidos importa un bledo. Eso importará a los militantes de los partidos, allá a ellos. Es como la democracia en la iglesia o en los militares. ¿Pero qué es eso? En los partidos es imposible que haya democracia interna porque hay un aparato. Contra ese aparato no hay nada que hacer. Si hay primaria, mentira, no hay primaria ninguna. Es un teatro, es una fantasía. El que se presenta a las primarias es el aparato, ya lo tiene apoyado fuera. Pedro Sánchez en el socialismo o Rajoy. ¿Pero qué primaria? Si es que eso es ridículo. En cambio, sin primaria, en Estados Unidos hubiera sido imposible fundar un partido político, porque eran millones de kilómetros habitados por 6 millones de personas. Aquí en España, si eso va contra la ley de hierro. Michel, el sociólogo famoso que inventa la ley de hierro, la ley de hierro consiste en decir que es imposible la vida democrática interna de los partidos. Entonces hay que celebrar esa comedia de primaria si va a decidir el aparato lo que le dé la gana. Es una oligarquía interna. Ahora, volviendo a Estados Unidos, que no me quiero apartar, pero estoy asombrado de las consecuencias tan visibles, tan claras, que demuestra la superioridad del sistema de Estados Unidos sobre el de europeo. Esto sí que es democracia. Es democracia que confía en los individuos, pero el gobierno, que tiene que proteger al indigente, le obliga a que contrate, porque de otra manera no tendría la protección. Y al que no tiene dinero, amigos, ahí está la ley esta, subvenciona el Estado para que puedan cubrir los seguros aquellos que no tienen dinero para tener un seguro. Eso es una maravilla. Aquí, el Partido Republicano de Estados Unidos, que parece que está defendiendo mejor que nadie la ley y el espíritu individual, diciendo cómo se va a obligar a un individuo que es el centro de la vida, de la concepción política, cómo se va a obligar a un individuo a que contrate obligatoriamente una compañía. Eso sería no libre. ¡Qué error! ¡Qué desconocimiento! No es que yo esté a favor del progreso, de la revolución por ideología, es que conozco la ley, sé lo que son las leyes, tengo el fundamento del derecho y sé que el Partido Republicano es ridículo los argumentos que emplea, porque él cree que está defendiendo al individuo
¿Pero qué individuo? ¿Un individuo aislado, sin cobertura de seguros? ¿Para qué? Para que pase como en Europa, que ahí se confunda todo con la cuestión social y que la cuestión social se convierta en la izquierda. ¿Eso qué es? Allí, no, si esto es mucho más sencillo. El mercado es el mercado. Respeto al mercado. Ahora, ahí en el mercado produce 10 millones, 20 millones, 30 millones de individuos que no tienen sanidad. Y un gobierno dice, yo obligo a que haga un contrato. Si no tiene dinero para cubrirlo, le suicidio. Los republicanos se rasgan la vestidura. ¡Horror! Eso va a acabar con la libertad individual. Los tribunales ahora se dividen. El Tribunal Supremo. Y la mayoría da la razón a Obama. Dice, no. Eso está bien. Está bien, hay que cubrir al individuo, hay que cubrirlo de sus necesidades. Y eso es tan lógico, tan justo, que parece mentira que se levanten voces en nombre de la derecha, mal entendida, mal conocida, que son los republicanos, para enfrentarse a Obama. Y si eso que no salga, eso es un horror. Pero que no es un horror. Es que no conocéis vuestra propia historia. Es que no conocéis vuestra historia hecha por los inmigrantes de los puritanos ingleses que fundan las colonias. Es que no conocéis lo que... Pero no os dais cuenta que estáis destruyendo vuestra historia, que vosotros avanzasteis en Connecticut, en todas las colonias antes de la independencia con vuestras propias constituciones, donde estabais defendiendo desde arriba a la comunidad al individuo aislado. Pero no veis cuenta los republicanos que estáis desconociendo vuestra propia historia en nombre de qué, de una derecha, de un conservadurismo, pero si no sabéis lo que es, si la derecha y el conservadurismo es formidable, siempre que aquello que se conserve son los principios de los que deriva los fundamentos de la libertad. Si no, ¿qué vamos a conservar? Yo no quiero conservar nada del pasado que sea enemigo mío de la libertad. En cambio, quiero conservar todas aquellas tradiciones que apoyen. Por ejemplo, el honor, el respeto a la palabra dada. Eso es una maravilla para la libertad. Si cojo de esta ley de seguro cada aspecto, es que puedo hablar una hora de cada aspecto. Ahora no sé cuál porque no tengo hecho un esquema previo. Sabéis que improviso. Entonces, con la ayuda de Adrián, quiero saber si aún falta algún aspecto esencial. Voy a ver si hay aquí algo. Sí. El legado quizá de Obama, si quiere que le digamos lo... Sí, no, en la reforma sanitaria, los demás no. En la reforma sanitaria... Lo del mandato individual, pero lo ha dejado usted claro, que es un mandato que hace el Estado a los individuos. Que es lícito. Es lícito para proteger, figúrate si es lícito. No se protege a los menores. ¿Cómo? Si es lícito proteger a un menor, ¿por qué? Porque no tiene capacidad para discernir. ¿Cuándo? ¿Cuando tiene 15 años? ¿Cuando tiene 16? ¿Y si la tiene a los 17? Pero te cuenta que todo eso son invenciones, ficciones. Un menor de edad necesita ser protegido, ¿verdad? Sí. ¿A partir de qué edad? 18 años. Antes eran los 21. Y mañana serán 16. Entonces, esto de que es constitucional obligar a un individuo a que se defienda a sí mismo, cubra sus riesgos, igual que un niño. Es que un niño con 18 años antes no podía poder hoy sí. Pues es lo mismo. Esto es plenamente compatible con la libertad individual y con el individualismo, que es constitucional. ¿Cómo no va a ser constitucional ese mandato? La lección que acaba de darnos Obama y el Partido Demócrata de haber vencido a los partidos republicanos que todavía tienen una oportunidad. Ahora la oportunidad que tienen para impedir que esta ley llegue a entrar en vigor es, uno, que gane la próxima presidencia, que ganen mayoría en las cámaras. En la Cámara de Representantes. Y que proponga una ley que derogue la que ha sido aprobada. Entonces es lo que tiene que ser. Así que juzgaron el camino que les queda cero. Esto es otra conquista del Partido Demócrata.